Hola, ¿qué tal? Volvemos a las clases de literatura, que seguro que ya las echabais de menos. No lo sé, supongo que no, pero bueno. Bueno, en realidad esta yo creo que va a ser la penúltima, porque nos queda esta semana y la que viene. Y mi idea es hacer una cosa relajadita en la que, bueno, acabemos el curso aprovechando para adelantar faena de segundo, ¿no? Lecturas obligatorias, como ya os dije. Y bueno, aunque no era el plan original, pero el curso se ha venido un poco encima. La verdad es que, no sé, me parecía que quedaba, yo creo que con el confinamiento me parecía que quedaba muchísimo por delante y no, ya la semana que viene, a finales de semana que viene, básicamente tenemos que ir acabando porque hay que hacer la evaluación de primero. Vale, entonces, ¿cuál es el plan? Pues vamos a hacer una panorámica de literatura después de la guerra civil, en lo que queda del siglo XX. Obviamente es un resumen, un poquito que tengáis idea de algunos autores, de algunas tendencias. Y vamos a empezar por la narrativa. Normalmente empiezo por poesía, pero es cierto que la narrativa ya sabéis que desde el realismo da un vuelco y ocupa un espacio muy importante. Y además, sí, esta semana, pues la única tarea que vaya a tener va a ser leer Los niños tontos, que es muy pequeñito, y hacer unos ejercicios, y luego dos o tres cositas de lo que diga en el vídeo y del libro y tal, os lo marcaré todo. Y ya la semana que viene veremos las tendencias poéticas y también habrá algún ejercicio, pero autocorrectivo, de estos que no tengo que corregir yo o que tengáis que corregir entre vosotros para que las notas estén listas a final de semana y yo pueda hacer la evaluación, ¿vale? Ese va a ser un poco el plan. Voy a intentar, ya os digo, que sea una cosa bastante cómoda, también para que esta semana los que tengáis que hacer recuperaciones o lo que sea, pues no tengáis mucha faena de castellano, ¿vale? Lo que haré será poner, aunque empiece hoy, pero pondré las tareas para la semana que viene y lo que ponga el viernes también para el final de la semana que viene, ¿eh? Y si lo queréis hacer ahora bien y si no, pues tal. Bueno, entonces, bé, doncs a la pàgina... ja estava, perdón, es que estaba contestando un mail para contestar una cosa en catalán y me he ido. Perdón, en la página 270 y 271, que ponga la poesía de posguerra, tenéis un poquito lo que sería, bueno, y 272, tenéis un poquito lo que sería el contexto general. Sabéis que siempre hacen un contexto y luego ya van haciendo la literatura. Yo supongo que lo que supuso el franquismo ya lo conocéis, pero aquí tenéis un breve resumen que seguro que vais a hacer el año que viene en historia con más profundidad, explicando lo que supuso el franquismo. Para la literatura, ¿qué supuso? Primero, que gran parte de los grandes escritores de antes de la guerra o murieron, caso de Lorca, caso de Alberti y tantos otros, o se exiliaron, tuvieron que irse a otros países. Yo lo que conozco más es el exilio español en México, o si se quedaron, pues sufrieron la represión, la falta de libertad, la censura, ¿eh? Aquí tenéis un poco incluso las leyes, pero la ley de censura de prensa, que estuvo vigente hasta el 66, no permitía publicar apenas nada, ¿eh? Aparte de un aislamiento internacional que hacía que las tendencias europeas, estadounidenses, que estaban muy de moda en esta época, pensad en todo el modernismo, que se llama, no modernismo, cuidado, el modernismo estadounidense, pues sonará, la literatura, estas sonarán, por ejemplo, películas como Desayuno con Diamantes, os sonarán a lo mejor El ruido y la furia de Faulkner. Bueno, en Estados Unidos se está haciendo una gran literatura y eso aquí llega muy poco o no llega porque está todo censurado, ¿vale? Eso también influye. Entonces, esta época es muy dura para los escritores y se habla incluso de lo que se llama el exilio interior. La gente que dentro de España está exiliada de la política oficial, de la línea de pensamiento oficial, y no pueden publicar o tienen que publicar con cosas con mucha sutileza, con mucha ironía, que no se dé cuenta el censor para poder hablar de todo esto. Se habla de dos posturas intelectuales: la gente que se opone abiertamente al régimen, a la cual censuran o persiguen, y la gente que es partidaria del posibilismo. ¿Qué se entendía por posibilismo? Se entendía la crítica al régimen desde dentro, haciendo cosas, ya os digo, muy sutiles o muy que no se dieran, que la censura no llegara a darse cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos diversas etapas, tanto en poesía como en narrativa, que se basan básicamente en cómo evolucionó el franquismo.
Nos vamos a centrar en esta primera parte, en la narrativa, porque quiero que leáis Los niños tontos de Carmen Martín Gaite, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a vuestro libro a las páginas 291. Vale, la idea es que tengáis un panorama, no es una cosa exhaustiva, pero bueno, yo voy siguiendo un poco vuestro libro para hacerme una idea. La idea es que después de la Guerra Civil tenemos tres grandes etapas. La primera sería la novela realista y existencialista, del 39, cuando acaba la guerra, a los años 50. La primera novela después de la Guerra Civil. El existencialismo, no sé si os suena, es una corriente filosófica de origen francés que trata sobre la entidad de la existencia, ¿no? Aquello de aquella frase famosa, ¿no? De la existencia precede a la esencia. Es decir, es una idea sobre qué sentido tiene la vida. Luego os pondré algunas notitas por aquí, ¿vale? Porque no me quiero detener para hacer el vídeo más largo. En esta etapa de la novela realista y existencialista, hay una fijación por explicar la realidad. Volvemos un poco a la idea realista del siglo XIX, ¿de acuerdo? Además de que esa literatura no estaba censurada, como la de la vanguardia o la literatura de la generación del 27, y por lo tanto podía ser un modelo, ¿no? Y aparece una tendencia muy interesante, que de hecho es la que de esta etapa yo creo que es más interesante, que es el tremendismo, que era una exageración de la realidad. Luego lo veremos. Aquí es donde entraría un autor muy famoso, que es Camilo José Cela. Camilo José Cela, que fue premio Nobel de Literatura. Y otra tendencia en esta época es una lectura que tendréis que hacer a principios de segundo de bachillerato. Este año ya no nos da tiempo, es una novela bastante más larga, que es Nada, de Carmen Laforet, que entraría dentro del realismo existencial. Manifestar cómo es la sociedad de este momento, de la posguerra, y al mismo tiempo plantearse qué sentido tiene la vida en esta sociedad, ¿vale? Ya lo veremos un poquito más adelante. La segunda etapa sería la novela social, de los 50 al 62, ¿vale? Esta generación se la llama de medio siglo porque ocupa los años 50 y 60, hasta los 60, perdón, y también refleja la realidad. La literatura española del siglo XX en novela ha sido muy realista, en cierta manera, pero desde la crítica. Igual que en la novela anterior, que está en pleno franquismo, es una novela muy dura, pero que no hay esa crítica social, aquí se llama novela social porque se critica lo que está ocurriendo. Tenemos dos vertientes. La novela objetiva, el objetivismo que se llama, que lo que intenta es, como el realismo, ser un narrador objetivo que solo vea lo que ocurre. Aquí es muy importante Carmen Martín Gaite, en Trevisillo, o Ana María Matute, perdón, no me acuerdo cuál era de las dos que escribió en Trevisillo, perdón, y Sánchez Ferlosio, Rafael Sánchez Ferlosio con el Jarama, que ahora la comentaré. Y luego tenemos el realismo crítico, que lo que intenta es sí criticar abiertamente, no solo mostrar como una cámara la realidad, sino que el narrador opina sobre lo que ocurre y lo presenta de una manera crítica, donde tenemos a Goytisolo principalmente. Hay más, pero el más importante es Goytisolo, que es uno de los grandes escritores del siglo XX español, ¿vale? Y después ya desde el 62 va a aparecer la novela experimental. ¿Por qué? Porque en la novela experimental sería un poco la llegada de las vanguardias que hablábamos antes, pero en el siglo XX, a finales del siglo XX, a la novela. Lo que se trata es de incorporar nuevas tendencias. Ya el realismo se está agotando, se ha hecho demasiada literatura realista y por fin están llegando la influencia europea, la influencia norteamericana, que están manifestando maneras nuevas de escribir. Por ejemplo, pues yo antes he hablado de Faulkner, del Ruido de la Furia. El Ruido de la Furia es una novela donde está narrada desde el punto de vista de un personaje que tiene una deficiencia mental. Entonces, la manera de mezclar las frases, de hablar, intenta representar su flujo de pensamiento. Claro, eso es súper original, pero en este momento no estaba ocurriendo. Cuando llega, muchos escritores intentan hacer maneras nuevas de literatura. Y ahí la novela principal, y por eso tenemos 1962 como fecha, es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Tiempo de silencio es un parteaguas en ese sentido, porque es la gran novela nueva, experimental, de la época. Es una novela también que intenta reflejar el flujo de los pensamientos, cuesta muchas veces seguirla, es una sintaxis muy entrecortada, pero es muy interesante. Dentro de esta tendencia entraría uno de mis autores favoritos del siglo XX en España y un muy buen escritor, en mi opinión, que es Miguel Delibes. Miguel Delibes
con 5 horas con Mario, que por ejemplo es una narración de una viuda la noche que se está velando a su marido muerto, ¿no? O Juan Marsé. Juan Marsé es un catalán que plantea también una serie de innovaciones en la narrativa. Ha sido lectura obligatoria muchos años, Últimas tardes con Teresa, y es un peso pesado de la literatura. Estas serían un poco las tres tendencias, ¿vale? Junto a estas tres tendencias dentro de España hay que tener en cuenta la novela del exilio. El exilio, en mi opinión, fue muy poético y muy teatral. Curiosamente, muchos escritores se dedicaron a la poesía y al teatro, pero existió una novela del exilio que obviamente tiene dos tendencias muy claras. Una, expresar esa dificultad de vivir fuera del sitio de origen, de vivir en el exilio, en la frontera con la realidad que uno ha conocido. Y dos, la crítica al régimen, obviamente, ¿eh? Los más importantes, que los tenéis por aquí, son Ramón J. Sender, ¿vale? Requiem por un campesino español fue una de las grandes novelas de esta tendencia. Sender es un escritor muy, muy particular, ¿eh? Luego tenemos a Max Aub, este se fue a México, también era un gran escritor de teatro, ¿eh? Y algunos más, a mí los que más me gustan, particularmente tenéis una lista aquí, pero bueno, para que suenen algunos nombres, Rosa Chacel es fantasía, además otra de estas mujeres de la época que vuelve a escribir y que pone de manifiesto la escritura femenina, pero además bien, o sea, no es una cuota, como dirían los machistas, sino que es un nombre propio. Y Paulino Massip, básicamente porque lo conozco del exilio mexicano, que tiene el diario de Hamlet García, una reflexión sobre la guerra civil, que a mí me pareció muy interesante. Hay muchos más, pero bueno, para que tengáis una idea de que hubo una novela del exilio español, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, yendo por parte. La novela de los años 40, esta novela realista, que observa detalladamente la realidad, la novela más importante o la tendencia más importante, el tremendismo. Camilo José Cela. Camilo José Cela es un personaje en todo el sentido de la palabra, es un personajazo. Si buscáis vídeos suyos hace cosas muy raras cuando llega a la transición. Él fue censor del régimen y al mismo tiempo se dejaba colar su cosita, su lenguaje intolerable que se decía por allí. Por aquí dice que la novela habla de la censura, dice que su novela principal, La familia de Pascual Duarte, causó mucho desagrado entre el régimen franquista. Pero bueno, es un personaje muy particular. La familia de Pascual Duarte del 42 es la obra que le dio a conocer. Es una familia en un pueblo donde todos son personajes con muchísimas dificultades, están caricaturizados al máximo. La violencia y la bestialidad se manifiestan en todos ellos, y es una novela que, si uno la lee, yo creo que necesita ser un poco adulto, pero cuando uno la lee sorprende el lenguaje, sorprende la manera de tratar a los personajes. Bueno, es una novela que yo, cuando tengáis un bagaje cultural, os recomiendo leer. Quizá no ahora, si no habéis leído mucho, pero es una novela interesantísima y que tuvo muchísimo éxito precisamente porque en una época de censura donde nadie podía decir taco, la Santa Madre Iglesia nos decía que teníamos que hacer, llega esta novela con un lenguaje muy bruto, muy bestial, que conmocionó la manera de presentar la literatura, ¿no? Se manifiestan mucho escenas sórdidas, miserables. Yo creo que hay un punto naturalista de esto de mostrar realidad más horrible, como manera de impactar. Y hay una visión pesimista de la realidad. Hablamos del existencialismo, ¿no? De Sartre, de Camus, esta visión de que resumiendo, la vida es una mierda, la vida no tiene sentido. Esto era una tendencia que ya habíamos hablado, ¿no? Del ser para la muerte, de Heidegger, dice Schopenhauer y tal, y se manifiesta aquí. En esta tendencia podríamos meter a Ana María Matute con una novela, Nosotros los muertos, de 1948, y también la obra que tenéis que leer de Los niños tontos tiene un punto, porque ya veréis que esos niños tienen un punto violento muchas veces, una manifestación brutal de la realidad humana. Ya veréis que es una obra muy particular.
La familia Pascual Duarte está escrita en primera persona, que es un punto de vista narrativo que va a tener mucho éxito en el siglo XX, no solo en literatura española, en casi toda la literatura. Vuelve mucho el punto de vista este subjetivo de la primera persona. Y es una novela muy dura, donde dice que el personaje que va siendo víctima y verdugo de sí mismo. Es una exploración del ser humano muy interesante. Camilo José Cela fue propuesto y ganó el Nobel de Literatura. Tiene muchísimas novelas muy desiguales. Una muy famosa suya es La Colmena, que se aleja totalmente de esto. La Colmena es una especie de, es un bar, como si dijéramos, donde aparecen cientos de personajes diariamente, entran y salen y todos tienen sus particularidades. También es un reflejo social muy grande. Camilo José Cela consiguió incluso un título nobiliario por su obra literaria. Fue una gran promoción de que el régimen seguía creando escritores de calidad. La literatura española en ese sentido sigue despuntando incluso con el régimen. Pero es una figura muy controvertida. Yo, desde mi punto de vista, en mi opinión, considero que es un autor que tiene una fama merecida, es decir, escribió unas obras que destacaron, llamaron la atención, fueron un reflejo de una realidad, sorprendieron en cierta manera. Como personaje creo que es turbio, pero en este caso creo que hay que separar la obra de la vida del personaje. Es una obra que merece la pena, aunque el personaje quizá por su vinculación con el franquismo es muy complejo, ¿vale? Bueno, y luego, si pasamos un poquito más adelante, tenemos el realismo existencial, que tiene un lenguaje más suave, también presenta la realidad y el desencanto de esa vida triste, gris, de hambre de la posguerra. Y aquí tenéis muchísimos autores, pero todos ellos coinciden en poner el foco en un personaje individual, alter ego normalmente del autor, que habla en primera persona también, que sufre este mundo y que lleva las cosas ve las cosas desde un punto de vista muy pesimista. Normalmente en un espacio cerrado, pues un pueblo o un barrio o una zona, un piso, donde se muestra la desolación de una vida triste de posguerra. La novela principal sería, creo yo, Nada, de Carmen Laforet. Nada, la tendréis que leer el año que viene, la tendréis que leer, es la primera novela que ganó un premio muy prestigioso de las letras españolas, que es el premio Nadal. Se habla mucho también del Premio Planeta, pero el Premio Planeta es el premio de una editorial. Tiene una serie de criterios e incentivos que hacen que no tenga el valor literario que tiene el Nadal, que se considera uno de los grandes premios porque se da por el valor literario de la obra. Y se le dio a Nada, que además era la primera novela de una escritora jovencísima, Carmen Laforet, con toques autobiográficos, porque ella también vivió parte de lo que luego el personaje protagonista, su alter ego, Andrea, vive. Y es una de mis novelas favoritas. Pensad que a mí me la pasó mi profesora de lengua y literatura en el instituto. Me dijo, mira, léete esto. Y a mí me encantó. Yo es una de las grandes novelas de mi juventud. La he leído varias veces. Me sigue llamando muchísimo la atención la angustia del personaje protagonista, los toques surrealistas que a veces tienen su interpretación de la realidad. Hice un trabajo en la universidad sobre esta novela y me hace muchísima ilusión leerla con vosotros el año que viene. Por eso quería no leerla este año, prefería leer Los niños tontos para evitar, no sé por qué me peino, pero mira, me he visto, para intentar que podamos disfrutarla, porque a mí me gustó muchísimo. Es muy triste, pero a mí me parece, bueno, es muy triste, es deprimente en cierta manera, pero creo que llega a cualquiera. A mí me gusta mucho Nada, de Carmen Laforet y espero que os guste. Otros autores por aquí importantísimos, pues tenemos a Torrente Ballester, que es un escritor del que he leído poco, pero que he leído me gustó. Algunas obras de Miguel Delibes, la principal, La sombra del ciprés alargada, uno de sus clásicos, a mí esta me gusta mucho. Del 47, aunque hablaremos de otras novelas suyas más famosas o más interesantes. Y en fin, en esta tendencia tenemos también muchos escritores, pero quedaros con Nada, de Carmen Laforet, ¿vale? Bueno, y ya llegamos a la novela social, en los 50, medio siglo, donde, bueno, aquí habla un poco de las tendencias que hay y habla de la influencia de la literatura italiana y del cine italiano. Y diréis, bueno, ¿y esto? Claro, pensad que Italia, siendo Europa, ha vivido también el fascismo, ha vivido el franquismo, el cine que se está haciendo en Italia quizá
cuadra más con la censura de aquí, en fin, por lo que sea, el cine y la literatura italianos llegaron a España más que de otros países y bueno, influye en la perspectiva. Seguramente también Italia ha vivido un proceso más cercano a nosotros, en fin, influyen los escritores que hay en esa época. Además, se habla del conductismo. El conductismo es una tendencia, bueno, una tendencia no sería, una línea de, de estudio o de interpretación del comportamiento humano de la psicología y la sociología, que habla de cómo las conductas se pueden adquirir o se pueden enseñar. Os sonará lo de los perros de Pavlov, que era aquello de que si un experimento en que si tú le das a un timbre inmediatamente de comer a un perro y lo repites muchas veces, el día que le des al timbre, aunque no des de comer al perro, el perro va a salivar como si le dieras de comer. ¿Por qué? Porque has modificado su conducta. Así se educa a los animales, ¿no? Entonces había una línea y bueno, y sigue habiéndola en educación de educar las conductas de los alumnos, con los premios, con los castigos, de los alumnos, de los hijos, con los premios, los castigos, las recompensas, ¿no? Hay muchos psicólogos que lo utilizan. Tiene sus contrapartidas, porque también se ha hablado de la manera. Eso suena a una película que en teoría no os debería recomendar porque es mayor de 18 años y que por supuesto deberíais ver porque es muy bestia, os lo digo. A mí me la pusieron con 16 porque antes en los institutos nos dejaban a los profes hacer estas cosas, que es La Naranja Mecánica se me ha ido el nombre del autor, pero del director, pero bueno, es una bestialidad de película. A mí no me gustan las películas violentas y os las estoy recomendando porque lo que trata es precisamente de cómo el Estado podría utilizar el conductismo para educarnos como individuos, ¿no? Además, en una época que se habla del comunismo, del fascismo, pues es un tema candente, ¿no? Claro, el Estado podría premiar ciertos comportamientos o no, o educarnos en centros para esto. Se han escrito muchas novelas, muchas películas. Si os interesa el tema, es un tema inquietante, es muy interesante. Pero bueno, eso se refleja en literatura, en el conductismo que habla aquí, se habla más de conducir al personaje por una serie de características sin que parezca que esté interviniendo el autor, ¿vale? Bueno, ya lo veré. Y luego también hay un grupo de escritores norteamericanos, con el que ya os he dicho, pero también Dos Pasos, Fitzgerald, Hemingway, El viejo y el mar, novela que os recomiendo muchísimo, lo que se llama La generación perdida, que innovaron mucho en técnica e influyen aquí, ¿vale? Aquí tenéis algunos como Las uvas de la sira de Steinbeck, maravillosa novela también y película, también influye mucho en esta generación. Bueno, entonces, dentro de estas tendencias de novela social que se preocupan por intentar manifestar como una crítica a la sociedad en la que se está viviendo, ¿qué autores tenemos? Pues mirad, uno principal es Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama. El Jarama es un río que pasó por Madrid y la novela está hecha con la técnica del magnetófono, que se llama en su momento, que es como si estuvieras grabando la conversación de unos chicos jóvenes que se van al Jarama, al río, a pasar el día, bañándose en el río, comiendo allí, y como si alguien estuviera grabando sus conversaciones. Es una novela dialogada completamente, como si fuera un registro de lo que se está diciendo. Una de las técnicas estas novedosas narrativas, ¿de acuerdo? Esta sería una de las más famosas. ¿Qué es lo que se preocupa en estas novelas? Pues yo digo, por una crítica a la sociedad, por tener muy poquita narrativa, todo ser como una muestra de cómo es la situación, muy poquita fábula, muy poquita historia, y muchos personajes colectivos. En este caso, por ejemplo, del río, pues todos estos jóvenes que se van para allá, ¿vale? Hay muchísimas novelas famosas, tenéis aquí una lista enorme, pero particularmente yo creo que entre Visillos de Martín Gaite, El Jarama y quizá bueno, y La Colmena, que la tenéis por aquí, de Camilo José Cela, que sería esta que os digo, serían las principales de esta época, ¿vale? Bueno, y luego ya, por aquí os vienen 4 títulos emblemáticos, El Jarama, Entre Visillos,
Entre visillos, por ejemplo, que no lo he dicho, se llama así porque es la conversación de un grupo de mujeres jóvenes en una ciudad de provincia. Ellas quedan dentro de una casa, por eso entre visillos, están tapadas las cortinas y conversan. Un poco de tertulia, como se reúnen cuatro amigas, pero claro, en época de franquismo, que hay cosas que no se pueden hablar, el derecho de manifestación y una denuncia de que de la falta de libertad de los jóvenes, especialmente de las mujeres. Entonces, es una novela que a mí me gustó mucho, que se ve muy bien el trabajo del diálogo. O sea, hacer diálogo, yo que intento escribir diálogos naturales es muy difícil, muy difícil. Para mí es lo más difícil de una novela. Y hay un trabajo aquí de adecuación, de que tú conozcas al personaje a través de lo que dice, que es maravilloso. Bueno, y cuando acaba todo esto, sé que voy haciendo un poco eh, trocitos de cada cosa, pero es que quiero no hacer el vídeo demasiado largo y que tengáis algunos nombres en la cabeza y recomendaciones literarias, que es lo que me interesa, ¿vale? Ya veréis que los ejercicios son súper sencillos. Entonces, para acabar, cuando llega Luis Martín Santos y publica la primera novela experimental importante, que es Tiempo de Silencio, todas estas innovaciones. ¿Cuáles son estas innovaciones que además siguen estando hoy? Hoy día cuando se escribe una novela, también lo digo por experiencia, te planteas cómo puedo romper, cómo puedo ser original, cómo puedo innovar. Pues aquí está, empieza aquí esta búsqueda de la originalidad. Empieza mucho antes, pero aquí es como se manifiesta en el siglo XX muy a lo bestia. Después de las vanguardias pues sería como la nueva ruptura grande, ¿vale? Lo primero, romper las líneas temporales, el flashback, el flash forward que se llama, o tiempo retrospectivo y prospección. Jugar con los inicios, con el in medias res, empezar por el final, jugar con el tiempo. Jugar con el tiempo es fundamental en la novela contemporánea. Los tiempos tienen que romperse, justaponerse, ir uno encima de otro. Y esto ocurrirá aquí. Luego, nuevas voces narrativas. Por ejemplo, va a aparecer el narrador en segunda persona, que es rarísimo. Uno de los principales sería esta novela que os decía no sé si viene por aquí, de Delibes con 5 horas con Mario. El personaje, que es esta mujer que pasa toda la noche junto al cadáver de su marido antes de que se lo lleven al día siguiente, que se han ido todos los vecinos del velatorio. Ella habla de tú todo el rato. Un punto de vista narrativo en segunda persona es muy raro en literatura. Y ella habla de tú, pues tú, Mario, no sé qué, no sé cuánto, es todo un diálogo con un muerto y es súper interesante. El monólogo interior que se recupera del realismo y del naturalismo, la regenta inaugura esta moda, ¿no? Que el personaje que habla consigo mismo, eso es muy típico de esta época. Y la idea de la corriente de conciencia, dejar fluir el pensamiento y representar. Vosotros cuando pensáis seguro que vais mezclando unas frases con otras. Yo muchas veces os digo escribir, porque cuando uno escribe, al tener que ordenar sus pensamientos, que en la cabeza son un batiburrillo, se entiende uno mismo. Pues esta idea sería la contraria, es escribe intentando imitar ese batiburrillo de tu cabeza, ¿no? Entonces creas novelas con una sintaxis complicada, con unos juegos difíciles, pero que intentan, que en ello está la innovación, intentar manifestar nuevas formas narrativas. El perspectivismo es súper importante, mostrar la misma realidad desde varios puntos de vista. También fundir géneros, por ejemplo, en La verdad sobre el caso Savolta, que es una de las novelas también famosas. La novela empieza con un auto de un juez, luego un capítulo es un recorte de periódico, otro capítulo es un atestado en la policía, es decir, o por ejemplo una novela mexicana que a lo mejor os sonará muy famosa, que manifiesta esto también, aunque es otra tendencia literaria, pero para que entendáis la idea de mezclar géneros, es como Agua para Chocolate, que hicieron la película, que está muy interesante porque cada capítulo empieza como, con una receta de cocina, como si fuera una receta, y luego esa receta de cocina se va convirtiendo poco a poco en lo que sería un capítulo normal. Por ejemplo, empieza diciendo ingredientes, tal, 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 y luego dice, bueno, pues primero se macera no sé qué con no sé cuánto, se hace no sé qué, cuando estaba macerando esto apareció no sé cuánto, entonces va mezclando el hacer la receta con la novela. Es una cosa muy innovadora. Pues esto sería un ejemplo de fusión. No es esta tendencia literaria, pero para que lo entendáis, ¿vale? Luego, lo que no se abandona es la tendencia realista. No hay, para que hagan una idea, no hay fantasía, no hay ciencia ficción, es muy rara la literatura española en esta época. Todos son temas que podrían pasar, aunque sean tremendos, aunque sean exagerados, pero siempre sería verosímil, realista, ¿eh?
y se experimenta con la lengua. Hay leves toques de vanguardismo que ya había trabajado en esta novela. Por ejemplo, en Tiempo de silencio apenas hay puntuación. Para imitar el pensamiento, donde no hay puntos, comas, punto y aparte, punto y coma, dos puntos, todo se va entremezclando y juega con la tipografía en ese sentido. Esto que era tan vanguardista que se hace por otro motivo, pero se incorpora. ¿Vale? Y luego, como dice aquí, ¿qué influencias se tienen? Pues los principales autores europeos que ya están llegando, aquí ya está entrando la literatura innovadora de Europa, de Estados Unidos y del mundo en general, porque el franquismo se va agotando y porque bueno, ya la gente va perdiendo el miedo y se importan cosas ilegalmente, aparecen otras cosas. Y por ejemplo, aquí habla de Proust, de Virginia Woolf, Una habitación propia, básica para el feminismo, si lo queréis, si os interesa el tema, Virginia Woolf. Kafka, si podéis leer a Kafka, La metamorfosis es un autor fundamental del siglo XX. Ya hemos hablado de la generación perdida y luego para mí me interesa mucho el boom latinoamericano. En Latinoamérica, en Hispanoamérica, se está viviendo lo que se llama el boom, una literatura nueva de escritores latinoamericanos que ellos sí tienen acceso a esta literatura estadounidense, llegan antes que nosotros y aparecen autores fundamentales que marcan toda la literatura posterior. El realismo mágico, tendencia increíble. Ahí tenemos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. Su novela ha sido mira, se está poniendo la piel de gallina. Ha sido fundamental, 100 años de soledad en el siglo XX. Tenemos Cortázar, Rayuela, que juega con los capítulos. Es súper curioso porque se puede leer en diversos órdenes. Puedes leerlo de principio a fin o puedes ir saltando. En el prólogo, que también es literario, te hace una recomendación. Léelo siguiendo el capítulo 1, 7, 4, 12, 25, 3, 12, no sé qué. O léelo todo seguido. Juega absolutamente con los tiempos. Borges, que revoluciona el cuento, sobre todo para mí el cuento, pero escribe todos los géneros. Los cuentos de Borges son fundamentales. El juego con el tiempo es maravilloso. Rulfo en México, El llano en llamas, es otro de los libros fundamentales del siglo XX. Carlos Fuentes en México también. Vargas Llosa, que ahora es tristemente famoso por salir con una famosa, pero que ha sido un gran escritor y revolucionó el panorama literario en su momento. Yo recuerdo La fiesta del chivo, que es una novela también que os recomiendo muchísimo. Alfredo Bryce Echenique, un uruguayo, que hace una novela donde el que habla es un niño de una familia rica y todo el lenguaje es como si fuera un niño. A mí me influyó mucho, un cuento mío que publiqué está basado en esta manera de trabajar, del flujo de conciencia y de hablar como los niños, que la redacción sea como la de un niño. En fin, todo esto que está pasando en Latinoamérica, a España llega directamente, porque además no es necesaria la traducción, si se consigue por importación, porque si se permita, por lo que sea, se puede leer. Entonces influye mucho en toda esta novela experimental. Ya os digo que es súper interesante. A mí me ha dado mucha pena. Yo pensaba hacer esto, primero, si no hubiéramos hecho realismo y romanticismo, y segundo, porque pensaba ir con otro ritmo, y me ha dado mucha pena no poder leerlo completo. Y nada, de esta época ya os digo, novelas fundamentales, aquí tenéis 3. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Últimas tardes con Teresa, de Juan Marcel. El personaje principal se llama Pijo Aparte, imaginaos. Y Gonzalo Torrente Ballester con la saga Fuga de JB, ¿vale? Es un título muy particular. Yo no lo he leído, no lo puedo recomendar, pero sí sé que fue muy importante. Y ya está, con esto vamos a acabar. Veréis que de los niños tontos no he dicho tanto porque voy a dejar información. Entonces os pondré 4 cositas sobre algunos autores o algunos ejercicios del libro seguramente, pero muy sencillo. Y el cuestionario de los niños tontos. Y ahora vuestra tarea para la semana que viene es leer Los niños tontos y aplicar un poco lo que he ido diciendo de las técnicas que ha habido, de los movimientos a los niños tontos. Eso es lo que vamos a trabajar. Y espero que os guste. La semana que viene, el viernes, pero os pondré algo para la semana que viene para adelantar un poco sobre poesía, las tendencias poéticas. De ahí también os pondré una cosa, pero muy breve, porque no me va a dar tiempo a corregir todo. Y acabamos. Bueno, pues nada, muchas gracias por atender y nos vemos pronto. Chao.